Bueno, quedan abiertas las gateras, ¿no? Sí, Ahí está el el destino. Palazzo cerró y además expresó muchas de las cosas que ya venía planteando la corriente. No es simplemente la reforma laboral, la reforma previsional, que son como la cúspide, el auge de las políticas de ajuste, sino que es el conjunto de las medidas políticas, el modelo económico que va en contra de los trabajadores, de los empresarios, de las pymes. Entonces, digo, es una acción integral contra el gobierno, no es solamente la unidad en contra de la reforma, es la unidad en discusión con el proyecto de gobierno, que lo decía, escuchábamos a Pablo Moyano. Digo, esta unidad va a seguir mientras haya políticas ofensivas a los trabajadores. Claro. Dos datos claves. Sergio Palazzo, sabemos que es de extracción radical, ¿no? Ha sido muy crítico además con este radicalismo. Peronista el discurso. Pero exactamente, y además destacó los derechos conquistados por el peronismo, no es un tema menor, ¿no? Me parece que es muy importante volver a poner en agenda esos derechos que además, vuelvo a insistir sobre algo, ¿no? Ya que hablabas vos anteriormente de los procesos históricos, derechos que se fueron plasmando en una constitución. Estuvo bien y conoce el paño. Sí, además. Y otro de los datos, perdón, Lautaro, es esta convocatoria a continuar el plan de lucha. Sí, no es que se terminó claro. en el acto. Y eso, hablamos del después. Bueno, Chilini y Michetti claro, son muy claros en eso. Sí. Hablamos del después. El después es la continuidad del plan de lucha y me parece que es ampliar los sectores de unidad. Y otro dato clave del discurso de Sergio Palazzo y de todos los oradores, de todos, más allá de que hubo críticas, es que no se le cerró la puerta a la CGT o al triunvirato de la CGT. Vamos a modificar esto de hablar de la CGT, porque cuando hablamos de la CGT parece que hablamos de tres personas y es un conjunto mucho más amplio de esto, ¿no? Se le abrió la puerta a aquellos gremios que no están, que no han visto esta situación o la mirada que tienen es distinta a la de los gremios que ayer estuvieron en escenario, son invitados a sumarse a ese espacio que se está gestando. No se está gestando una nueva CGT, esto vale la pena también recalcarlo porque muchos medios utilizaron el encuentro de Luján para decir nace una nueva CGT. No hay el nacimiento de una nueva CGT. Es una parte importante del conjunto del movimiento obrero que también se siente representado por la Confederación General de Trabajo, aunque no por cierta conducción. Sí. Eso vale la pena decirlo porque incluso es natural lo que pasa dentro de la CGT. Los sectores que estaban allí presentes se compenetraron con esta acción de unidad, sobre todo la CTA. Digo, eso que es muy de mucho, detalle. Sí. Y además, algo para destacar, que no es la primera vez que lo dice Hugo Yasky, y ahora la vamos a escuchar, que Yasky volvió a hablar después de muchos años de volver a una CGT. Lo que dijo es, bueno, tenemos que ir hacia la CGT de los argentinos, no a cualquier estructura, una CGT combativa. Pero como yo podría volver ya desde, eso lo dijo Lucas. Claro, y desde el 94, en el momento en que se crea la CTA, y bueno, se vuelve, y hace años atrás parecía irreversible cualquier tipo de... Hoy, si bien digo, no estamos anunciando que se va a volver, no, pero digo, los caminos están más cercanos y si conduce ordenadamente y combativamente a algunos sectores esta CGT, podemos volver a pensar en algunos meses. Escuchemos a Jackie. No saben el orgullo que es tener en una misma plaza a los camioneros, a los estatales, a los maestros, a los bancarios, a los movimientos sociales y demostrar que estamos unidos, demostrar que nos respetamos, porque sabemos que todos nosotros tenemos una misma convicción. No queremos entregar las conquistas del movimiento obrero, no queremos entregar a los jubilados, no nos queremos arrodillar frente a este gobierno de rico para rico. Somos orgullosamente clase trabajadora y vamos a pelear cada vez que quieran atacar nuestros derechos. No es el mandato que les dieron a los senadores sacarle 100.000 millones
de pesos a los jubilados. No es el mandato que surgió de la elección ponerle la mano en el bolsillo a los más viejos, a los que laburaron toda la vida y ahora le vienen a contar el cuento de que van a hacer una nueva movilidad. No es una nueva movilidad, es un ajuste retroactivo. Le sacan 100.000 millones de pesos y nosotros le decimos a los senadores de la nación: guarda, que se acabó el anonimato. El que levante la mano en contra de los jubilados va a salir publicado con rostro, con fecha de nacimiento. Se acabó lo de votar contra el pueblo a cambio de nada. Le quieren sacar la jubilación a las maestras y a los maestros, diciendo que es un privilegio. Las maestras y los maestros, los profesores, hace años, décadas, que pagan más de aporte. ¿Alguien quisiera tener a un hijo en la salita de 5 con una maestra de 70 años? ¿Alguien quisiera tener a un pibe en la escuela pública con una maestra de 65 años? Esa jubilación no es un privilegio, es la condición para tener la calidad educativa que se merecen los trabajadores que mandan sus pibes a la escuela pública. ¡Viva el paro de los docentes, que en todo el país es total! Este es el mandato que le dio a Macri el grupo empresario poderoso. Acá están los pequeños empresarios, ahí andan los de las pymes, esos están con nosotros. Los grandes empresarios, los cagadores seriales, los que se llevan la plata a los paraísos fiscales, los parásitos que viven prendidos en la testa del Estado. Esos quieren reforma laboral, no los que realmente producen y dan trabajo. Los que quieren reforma laboral son los del Fondo Monetario. Nosotros, todos los que estuvimos acá, todos, fuimos a una marcha para pedir basta de despidos. ¿Se acuerdan de esa marcha? Fue casi tan grande como esta. Ahora resulta que nos vamos contentos porque firmamos abaratar el costo del despido. Hay que defender las conquistas de Perón y de Evita. Lo que nos quieren sacar ahora son las conquistas de Perón y de Evita, y eso no está en la mesa de remate. ¡Que se olviden! No va a haber reforma laboral mientras haya un obrero, un trabajador, un maestro, un estatal con conciencia de clase. El ejemplo de lo que quieren construir ya lo tenemos. Hicieron la reforma Banelco y la reforma del 90 y fue todo para peor. Quieren que seamos un país como Perú, como Colombia, como México, donde los ricos son muy ricos y los pobres viven en la miseria, sin derecho laboral, sin leyes laboral, sin movimiento sindical. Eso no lo vamos a dejar pasar. Esta unidad que se conformó hoy, esta unión de la corriente sindical, de la CGT con Pablo Moyano, de las 12TA, los movimientos sociales, los jubilados que están acá, el compañero Valle. Esta unión es el nacimiento de una etapa distinta. Empieza la cuenta regresiva contra el ajuste. Empieza otra vez la historia que con el MTA, con la
CTA con los sectores combativos construimos en los 90. Y si eso no alcanza, tenemos que ser capaces de ir a una CGT como aquella fue la CGT de los argentinos, que luchó, que estuvo de pie, que no se entregó. Ese tiene que ser el momento de llegada. Y compañeros, no va a haber 35.000 despidos de estatales, no va a haber sindicatos que desaparezcan como amenazan ahora los del subte, no va a haber palo y leña para los aeronáuticos que están juntos peleando, no va a haber amenaza que valga contra los decentes, lo que va a haber es organización popular, unidad, dignidad, fuerza, estamos de pie, no nos rendimos, vamos a seguir peleando, vamos a construir más unidad, junto con los movimientos sociales, Libertad Milagro Sala, defensa del Estado de Derecho, solidaridad con la familia de los compañeros del asesinado mapuche, fuerza a seguir peleando y vamos por más unidad. Gracias. Sí. Bueno, el Da la discurso- sensación que hay hilván ahí. Hubo un hilván entre el discurso de Yasky, el de Moyano y el de Palazzo, ¿no? Creo que es el discurso más fuerte, ¿no? No El estuvo más mal el de encendido. Micheli, pero estuvo en otra dirección. Pero creo que lo de Yasky fue contundente, claro, y se está moviendo con la CGT como pez en el agua, como hacía rato que no se lo veía. Asoman de alguna manera de distintos espacios liderazgos que hacen a la convergencia de la situación por la cual está atravesando distintos gremios. Volvemos a decir e insistir sobre algo. Este último 29 de noviembre no se movilizaron solamente las centrales obreras, se movilizaron también sindicatos de Y base con organizaciones sociales. que representan a distintas Bueno, problemáticas. la UOM ¿no? es un archipiélago. Las seccionales marcharon y la nacional. Bueno, no. nosotros pudimos hablar con Hugo Melo, secretario general de la UOM Matanza, que hablaba también Claro. sobre la necesidad de conformar una CGT combativa, unida y con un liderazgo claro. Es muy difícil también, y esto nos lo ha dicho también Juan Carlos Smith cuando lo hemos entrevistado, nos ha dicho, es muy difícil que tres personas puedan ponerse de acuerdo en la representación global de más de 300 sindicatos. Lo que están señalando es muy claro, yo estoy muy de acuerdo. Ahora pienso, ¿no? Bueno, las cartas están sobre la mesa. ¿Qué pasa? Se viene un tarifazo en los próximos días, ¿no? En el arranque de diciembre. La idea es ir a la baja en el poder adquisitivo, despidos, sigue la apertura industrial en varios sectores. ¿Y qué pasa? Hay una Vamos a ver responsabilidad. ¿Cómo viene el primer trimestre del año venidero? La conflictividad social, la opinión pública. Y el desafío me parece que es que este gran acto se siga expresando. A ver, es difícil hacer grandes actos seguido, o sea, por una cuestión lógica digo, de la movilización. Ahora es cómo se expresa nuevamente en otros rechazos, en eventos, en actos, en los repudios del CGT, y que el Congreso pueda expresar cabalmente ese rechazo. Claro. Que diputados rechacen la reforma previsional, que en la reforma laboral no se puede avanzar, y asimismo poder ir buscando a los gremios que todavía no se han declarado, que el Consejo Directivo y el Triunvirato han defendido su acuerdo sobre la reforma laboral. Nos decía un integrante de la UOM, el MASA está abajo del escritorio de la mesa esperando a ver qué pasa, pero ni han salido en una radio a decir nada. También es otro sector que no es el central, pero que tiene su relativo peso en la CGT y su historia también. Sí, así que hay que buscar una cantidad de sectores Hay que algunas todavía claves. que no están de un lado ni del otro. Están dadas las condiciones para conformar una unidad mucho más amplia. Pero antes de seguir avanzando, ¿por qué no escuchamos a Micheli? ¿Les Dale. parece? La unidad multiplica, la unidad hace que nuestros compañeros y compañeras en cada rincón de la patria sientan que hay esperanza, sientan que no todos
los dirigentes sindicales de nuestro país, o mejor dicho, que la mayoría de los compañeros que tienen una función gremial, que fueron electos por las trabajadoras y trabajadores para representarlo, lo hacen dignamente y buscan los caminos para derrotar este ajuste. No hay destino para el pueblo argentino, no hay destino para los jubilados, no hay destino para los trabajadores y trabajadoras si no hay unidad. No podemos boludear los dirigentes, no podemos enojarnos por cuestiones secundarias. Acá hay una decisión política de la mano del presidente, de la mano de sus ministros. Ya no son los gerentes de las grandes multinacionales, son los dueños de las multinacionales los que están en el gobierno de nuestro país. De la mano de ellos, pero también de muchos gobernadores que le dicen a los senadores que voten esa vergüenza que es la reforma previsional, que voten esa vergüenza que es la reforma fiscal, que voten esa vergüenza que es la reforma laboral. No tenemos que permitirlo y vale la pena y es justo reconocer que habemos aquí más de 300.000 compañeras y compañeros movilizados, pero hay también miles y miles movilizados en todos los puntos del país, desde las minas de Río Turbio hasta Jujuy. Están los compañeros en cada ciudad acompañando esta lucha, porque son parte de lo que decía Hugo, son clase trabajadora como nosotros. Compañeras, compañeros, esta unidad de acción muestra un nuevo momento sindical. Estamos casi todos acá, estamos casi todos en todo el país. Hay algunos compañeros que no la están entendiendo. Hay que ayudarlos a que comprendan que nadie se salva solo. Hay que ayudarlos a que entiendan que acá o estamos juntos o nos destrozan el país, nos destrozan mucho más el futuro de nuestros hijos. No estamos hablando de nosotros siquiera, estamos hablando de nuestras crías, de nuestros hijos, y estos tipos van por todo. Lo han demostrado en cada manifestación. No quieren disenso, no quieren opiniones distintas, no quieren movilizaciones ni lucha, quieren imponer a sangre y fuego su criterio. No le van a reconocer a los mapuches su derecho a la tierra, porque ellos prefieren acallar las voces con más intolerancia, con palos y también con bala de plomo. Ahí lo están demostrando. Hay una sola forma de pararlo, y es que cada vez seamos más. Y que seamos más significa que llamemos a la unidad también a aquellos compañeros que no la ven. Aquellos pocos que hoy no están, tienen que entender y reflexionar. Aquellos que fueron y le dieron plafón y consenso a la reforma laboral, se equivocaron. Yo no quiero pensar otra cosa. No quiero a priori juzgar y decir que hubo otro arreglo. Quiero pensar que se equivocaron, que sean magnánimos, que piensen en el pueblo, que piensen en los trabajadores que dicen representar, que se hagan una autocrítica y entiendan que su lugar está acá con nosotros, no está al lado del gobierno, no está al lado del patrón, no está al lado del que nos quiere destruir el poder adquisitivo y la vida. Acá tienen que estar, acá con los trabajadores, acá con los dirigentes que estamos dispuestos a pelear. Por último, compañeras y compañeros, este gobierno, y hay que decirlo para que no confundan a la opinión pública, nosotros queremos dialogar, nosotros queremos un espacio donde se resuelva, donde estemos las centrales, donde estén los empresarios, donde esté la iglesia y que esté el gobierno. Queremos diálogo social para resolver desde el problema de los mapuches
hasta los problemas de los trabajadores y de los jubilados. Ellos son los que no quieren hablar. Pero si no quieren hablar, la respuesta será esta. Será esta organización, esta lucha. Pero también será más lucha. Será más pelea. No va a haber un momento en que abandonemos la calle hasta que no tiren a la basura esos proyectos de reforma. Compañeras y compañeros, esta marcha demuestra que los trabajadores y trabajadoras queremos más pelea. Vamos a seguir en la calle. Este es el compromiso de los compañeros que estamos acá. O van para atrás con esa reforma o vamos para adelante con la pelea. Fuerza, compañeras y compañeros, a no bajar la bandera ni los brazos. Micheli, la otra parte de la CTA. Creo que en ningún momento Víctor de Genaro, cuando se abre, tenía un poder dentro de la CGT, que la gente se lamentaba mucho porque tenía una presencia muy fuerte cuando salió de la cárcel. Esperaba un retorno de esta naturaleza, a una confluencia de este vigor. Bueno, creo que las puertas están abiertas para todos, en tanto no se juegan roles divisionistas. A veces hay que dejar de lado algunos adjetivos, sobre todo cuando se cubre el rol dirigencial. Que lo dejen para nosotros, los periodistas que analizamos con más energía. Sí. ¿No? Y ten en cuenta que siempre es difícil un proceso de unidad, que cuesta, pero... Hay desacuerdos. Hay desacuerdos, sí. Igual a veces También hay lo discusiones en personal. pequeños detalles que no hacen necesariamente a la cuestión más de fondo, ¿no? Y eso a veces genera algunos roces innecesarios. Pero es una costumbre que viene de algún sector también político y militante. Hablábamos de lo que puede llegar a suceder después, en torno a lo que puede ocurrir en este primer trimestre, algunos datos económicos a nivel internacional. Gabriel, lo estábamos viendo también en terapia de grupo. Lo que está pasando, por ejemplo, por estos días se va a volver a reunir el Brexit, y esto puede generar una ruptura importante en la comunidad europea. Irlanda ya tiene problemas. Primero que tiene problemas internos, hay una ruptura también de su gobierno, pero a su vez están hablando que se puede romper, algunos analistas internacionales hablan de que se puede romper, por ejemplo, con la salida de Inglaterra de la comunidad europea, se puede romper el tratado de paz que hay entre Irlanda e Inglaterra en términos sociales y económicos. Eso por un lado. Por otro lado, Inglaterra, según los índices que manejan la comunidad económica europea, vale la redundancia, es uno de los países del mundo que genera mayor inflación. ¿Por qué esto es importante para Argentina? Porque es uno de los pretendidos socios económicos que busca este gobierno. Aliado con los perdedores. Lo que pasa es que los perdedores, que son de gran volumen, como la OTAN o Estados Unidos, tardan en caer. No es que esto para el 2020, 2025 va a ser una realidad más cotidiana y hoy no la estamos activando, pero es así. Y hay que escuchar al Papa, hay que escuchar al Papa. Importante lo que Sí, va a estar... Demuestra que la multilateralidad existe. Sí, además Argentina en pocas semanas va a ser sede de la Organización Mundial del Comercio, el encuentro mundial, y el año que viene va a reunir al G20, porque si no nos dejan entrar. A mí ya no me cuesta, ¿qué va a ser? Hay muchos que están Es la desesperados costumbre. levantando la mano para ir ahí. Y sí, por supuesto, hay muchos que, digo, vamos a ver también cuántos dirigentes que vociferan en contra del protocolo y de algunas medidas también están ahí, ¿no? Ahora, más allá de estos análisis que son cabales, con información veraz, preocupa también cómo se puede vertebrar lo que está realizando el movimiento obrero, que no es nuevo, porque esto es el devenir de otras movilizaciones, un paro nacional. Sí, con Después, la vida política nacional. exactamente, con el campo político, cómo se potencia, porque vos dabas cuenta que en senadores ya tiene media sanción la reforma previsional. Obviamente ahora tendrá que ir a diputados, se estima que ahí la situación no será tan complaciente para esta ley, algunas voces hablan de que puede sufrir reformas, después volver al Senado, es muy probable que se termine de tratar recién el año que viene. Sin embargo, no hay atisbos de que el bloque político pueda capitalizar por el momento lo que está generando el movimiento obrero, ¿no? Porque no lo hizo en estos últimos 2 años y cuesta entender cómo lo puede llegar a hacer ahora. Porque, ojo, esta ley que salió, vale la pena decirlo, no para cargarle las fichas a nadie, pero para aquellos que levantan el dedo acusador,
todo el tiempo, deberán también responder por los senadores que votaron esta ley. Confío en el peso de la realidad para el aglutinamiento político. Ojalá se escuche el mensaje del movimiento obrero. El movimiento obrero lo que ha resuelto, y lo queremos agradecer públicamente todos los medios que estamos acá, es confiar en nosotros para conducir el acto, tanto el de Luján como el de Plaza Congreso. Porque lo que une a la convocatoria abierta en esta plaza es la defensa del trabajo argentino, es la defensa de la industria nacional, es la defensa de lo único que puede motorizar a la nación. Por eso no se quieren perder convenios colectivos que benefician a determinado sector, pero indirectamente benefician a todos. Por eso se le dice que no a la reforma laboral impulsada desde el gobierno. Por eso se le dice que no a las reformas previsional y tributaria con el mismo origen. Y por eso el movimiento obrero argentino, muy consciente de su responsabilidad en el funcionamiento de la economía nacional, se pone de pie, no solo en beneficio propio, sino en beneficio de todos los argentinos. Yo les agradezco de corazón a la Corriente Federal de Trabajadores, a la CGT, a la CTA Autónoma, a la CTA de los Trabajadores y a las organizaciones sociales la convocatoria, y creo que es el fruto del trabajo colectivo, es decir, el fruto del trabajo de ustedes, el fruto del trabajo del conjunto de la gráfica, que tiene al movimiento obrero como premisa editorial, y de los medios populares que no se han acallado ni se han subsumido al lineamiento editorial de los poderosos. Así que me parece bien porque el movimiento obrero deja de lado algunas vertientes, eso de luchar para meter una notita en un medio concentrado, eso de hacer un acuerdo con un empresario que después te caga, eso de buscar algunas figuras televisivas para presentar con el objetivo de darle cierto realce. Bueno, confiar en nosotros merece que lo agradezcamos, ¿no? Esperemos que se profundice este cambio de paradigma comunicacional y se vayan abriendo caminos que tengan que ver con una construcción comunicativa desde abajo hacia arriba, que además implica necesariamente no tener a los sindicatos como foco de conflicto, sino como foco de representación total de los trabajadores en torno a una vida social muy rica y que nutre al territorio constantemente. Por lo tanto, núcleo de información y de análisis. Sí, es además asumir la responsabilidad y llevarla adelante, digo que nos compromete a trabajar mejor. Sí, también, y además estuvimos mucho tiempo sin los reconocimientos y no por eso se detuvo la producción, sino que se incrementó. Entonces es el momento también. La seguimos. La seguimos la próxima.